Frank llega al lago buscando algo que no sabe definir con exactitud. Quizás sea la necesidad de compañía, el anhelo de perderse en el anonimato de los cuerpos que se mezclan en la penumbra de los arbustos, o simplemente la calidez del sol sobre su piel. En ese espacio apartado del mundo, donde las reglas de la sociedad parecen diluirse en la brisa cálida del verano, el deseo se convierte en el único lenguaje que importa. Si quieres saber más sobre esta caliente historia, quédate hasta el final de esta historia. Suscríbete y activa la campanita. Ahora ponte cómodo y comencemos con esto. El lago es más que un simple punto de encuentro. Es un escenario suspendido en el tiempo, un microcosmos donde los impulsos primarios de los hombres que lo visitan emergen sin restricciones. Aquí no hay máscaras ni juicios, solo cuerpos que buscan placer y miradas que se cruzan con promesas silenciosas. Pero Frank no está completamente satisfecho con la simple mecánica del deseo. Algo en su interior lo empuja a buscar más, a encontrar en otro hombre no solo un amante efímero, sino una conexión real, intensa y peligrosa. Y entonces aparece Michelle. Michelle es el tipo de hombre que parece encajar perfectamente en este entorno. Seguro de sí mismo, atractivo sin esfuerzo, con una mirada que sugiere tanto confianza como misterio. Su presencia lo domina todo sin necesidad de palabras, y Frank, desde el primer momento en que lo ve salir del agua, siente que su destino acaba de ser sellado. Hay algo en él que lo magnetiza, que lo empuja a acercarse incluso cuando su instinto le susurra advertencias. Recuerda que si te está gustando, recuerda suscribirte y dejar tu like para traerte más historias como esta. Los primeros encuentros entre ellos son breves, casi casuales, una mirada que se mantiene un segundo más de lo normal, una sonrisa contenida, un roce accidental al pasar. Pero pronto, el deseo que crece entre ellos se vuelve imposible de ignorar. Cada tarde, Frank regresa al lago con la esperanza de verlo de nuevo, de hundirse en sus ojos, de ceder ante la tentación de sus labios. Y Michelle, con su aire enigmático y su seductora indiferencia, le da justo lo suficiente para mantenerlo enganchado. Sin embargo, en la aparente calma del lago se esconde una amenaza silenciosa. Entre los visitantes habituales se encuentra Henry, un hombre mayor que no participa en los juegos de los demás. No se sumerge en el agua ni se adentra en los arbustos. Simplemente observa, como si comprendiera mejor que nadie lo que realmente sucede en ese lugar. Con su mirada paciente y sus comentarios lacónicos, Henry se convierte en una figura intrigante para Frank, un confidente inesperado que le ofrece compañía sin exigir nada a cambio. Pero Henry ve lo que Frank se niega a admitir. El deseo y el peligro han comenzado a entrelazarse de una manera que ya no se puede ignorar. Y la confirmación llega una noche, cuando Frank, oculto en la maleza, presencia algo que lo deja paralizado. Lo que ve no es un acto de amor, ni un encuentro furtivo como los que ha presenciado tantas veces antes. Es algo más oscuro, algo irreversible. En ese momento la figura de Michelle cambia por completo. Ya no es solo el hombre por el que suspira, es también alguien a quien debería temer. Frank debería alejarse. La lógica y la supervivencia le gritan que lo haga. Pero el deseo ha echado raíces profundas en él, y lo que siente por Michelle no es algo que pueda apagar con facilidad. En lugar de huir, se entrega aún más, con una pasión que ahora lleva consigo el peso del peligro. Cada caricia es una prueba de lealtad. Cada beso un pacto silencioso con la oscuridad que Michelle oculta bajo su atractivo exterior. Las noches junto al lago se vuelven más tensas, más cargadas de significado. Michelle lo atrae con una mezcla de ternura y amenaza, como si en cualquier momento pudiera devorarlo por completo. Frank, atrapado entre el placer y el miedo, se debate entre el deseo y la razón. Pero la razón nunca ha tenido cabida en los asuntos del corazón, y menos aún cuando el cuerpo se convierte en el único vehículo de comunicación. Mientras tanto, Henry observa desde la distancia, con la mirada de alguien que ha visto esta historia repetirse demasiadas veces. Intenta advertirle, intenta abrirle los ojos, pero Frank ya ha cruzado el umbral. Sabe que está jugando un juego peligroso,
que cada nuevo encuentro con Michelle lo acerca más al abismo. Y aún así, no puede parar. Las desapariciones comienzan a llamar la atención de las autoridades. La tranquilidad del lago se ve interrumpida por preguntas incómodas, por la sospecha que se extiende como una sombra sobre los habituales visitantes. Pero Frank sigue regresando. Se sienta en la orilla, observa el agua, espera a Michelle como si fuera lo único que le da sentido a su existencia. Y cuando finalmente su amante aparece, con esa sonrisa que es tanto un anhelo como una advertencia, Frank sabe que ya no hay vuelta atrás. El lago, con su superficie tranquila y engañosa, ha sido testigo de incontables historias de deseo y peligro. Ha escondido secretos en sus profundidades y ha reflejado pasiones que desafían la lógica y la moralidad. Frank es solo otro capítulo en esa historia interminable. Otro hombre que ha caído bajo el hechizo del amor y la muerte. Y en el calor sofocante del verano, bajo el cielo que parece arder con la misma intensidad que su propia obsesión, Frank se pregunta si es posible amar a alguien sabiendo que ese amor podría ser su perdición. ¡Hey! Recuerda quedarte hasta el final y activar la campanita para no perderte nuevas historias sobre series y películas. El calor del verano pesa sobre el lago, sobre los cuerpos que se deslizan en el agua y las sombras que se alargan entre los arbustos. Para Frank, el tiempo se ha vuelto una ilusión. Los días se mezclan con las noches y la única constante es la presencia de Michelle, ese amante tan irresistible como letal. Cada encuentro es un pulso de adrenalina. Cuando los labios de Michelle encuentran los suyos, Frank siente que todo su ser se desmorona y se reconstruye en un solo instante. Pero en la oscuridad de esos besos también hay una amenaza latente. Algo que lo mantiene en vilo incluso en los momentos más íntimos. Es un amor teñido de peligro, una pasión que no solo consume, sino que también destruye. Henry lo ve. Desde su lugar habitual en la orilla, lo observa con una mezcla de lástima y resignación. Sabe que Frank ha cruzado un umbral del que no puede regresar, pero aún intenta advertirle. Aún trata de hacerle entender que está jugando con algo que podría devorarlo por completo. «No eres el primero en sentir esto», le dice una tarde, con la mirada perdida en el reflejo del agua. «Y no serás el último». Pero Frank no quiere escuchar, o quizás sí, pero ya es demasiado tarde. Las desapariciones se convierten en rumores susurrados entre los visitantes del lago. Algunos hombres dejan de venir, otros bajan la mirada cuando alguien menciona ciertos nombres, pero nadie habla abiertamente del miedo. Este lugar es un santuario del deseo, un refugio de placer sin reglas, y admitir que hay algo oscuro acechando entre ellos sería destruir la ilusión. Frank, sin embargo, no puede ignorarlo, porque él lo vio, porque él sabe, y aún así, sigue regresando. Cada noche se sumerge más en el abismo que es Michelle, en su piel ardiente y su sonrisa enigmática. Cada día siente que pierde un poco más de sí mismo, que su voluntad se desvanece con cada roce, con cada palabra susurrada al oído. Y en su mente, la pregunta persiste: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar por este amor? Cuando la policía comienza a merodear el lago, la tensión se hace palpable. Los cuerpos que antes se entrelazaban con despreocupación, ahora se mueven con cautela. Las miradas que antes invitaban ahora ocultan sospecha. Pero Michelle sigue imperturbable, como si nada pudiera tocarlo, como si el peligro fuera solo un concepto abstracto que no le concierne. Frank, en cambio, siente el peso del miedo sobre sus hombros. ¿Qué pasará si descubren la verdad? ¿Qué pasará si él mismo no puede seguir guardando el secreto? Una noche Michelle lo encuentra sentado en la orilla, absorto en sus pensamientos. Se sienta a su lado y, sin decir una palabra, desliza su mano sobre la suya. Es un gesto simple, casi tierno, pero en su contacto hay una advertencia silenciosa. Una promesa que Frank ya no puede ignorar. «¿Confías en mí, verdad?», pregunta Michelle con voz baja, acariciando la piel de su muñeca con el pulgar. Frank lo mira y siente que su corazón se detiene por un instante. Porque la respuesta es sí. Porque a pesar de todo sigue queriendo creer que hay algo en Michelle que va más allá del peligro, más allá del miedo. Pero también sabe que el amor no siempre salva. A veces el amor destruye. Y mientras el viento agita la superficie del agua,
Mientras las sombras se alargan y las estrellas comienzan a brillar sobre el lago, Frank entiende que su destino ya está escrito. El lago guarda secretos. En sus aguas se reflejan las sombras de todos los que han pasado por allí, de aquellos que han amado, deseado y temido en igual medida. Para Frank, cada día es una repetición del anterior, un ciclo donde la pasión y el peligro se entrelazan hasta volverse indistinguibles. Pero el aire ha cambiado. Se siente en las miradas fugaces de los demás hombres, en la tensión que flota entre los árboles, en los silencios que ahora pesan más que las palabras. La presencia de la policía ha trastocado la tranquilidad de este lugar, y aunque nadie se atreve a hablar de ello, todos saben lo que buscan. Frank no puede evitar preguntarse si, en el fondo, también lo están buscando a él. No por lo que ha hecho, sino por lo que ha visto. Una tarde, Henry se acerca a él con el rostro marcado por la preocupación. No es un hombre que hable más de lo necesario, pero en su mirada hay una urgencia que Frank no ha visto antes. El lago, con su superficie tranquila y engañosa, ha sido testigo de incontables historias de deseo y peligro. Ha escondido secretos en sus profundidades y ha reflejado pasiones que desafían la lógica y la moralidad. Frank es solo otro capítulo en esa historia interminable. Otro hombre que ha caído bajo el hechizo del amor y la muerte. Y en el calor sofocante del verano, bajo el cielo que parece arder con la misma intensidad que su propia obsesión, Frank se pregunta si es posible amar a alguien sabiendo que ese amor podría ser su perdición. ¡Hey! Recuerda quedarte hasta el final y activar la campanita para no perderte nuevas historias sobre series y películas. El calor del verano pesa sobre el lago, sobre los cuerpos que se deslizan en el agua y las sombras que se alargan entre los arbustos. Para Frank, el tiempo se ha vuelto una ilusión. Los días se mezclan con las noches, y la única constante es la presencia de Michelle, ese amante tan irresistible como letal. Cada encuentro es un pulso de adrenalina. Cuando los labios de Michelle encuentran los suyos, Frank siente que todo su ser se desmorona y se reconstruye en un solo instante. Pero en la oscuridad de esos besos también hay una amenaza latente, algo que lo mantiene en vilo incluso en los momentos más íntimos. Es un amor teñido de peligro, vas a tener que elegir, dice en voz baja, sin apartar la vista del agua. Frank frunce el ceño. ¿Elegir qué? Henry suspira y se toma un momento antes de responder. Entre seguir vivo o seguir siguiéndolo. Esas palabras lo golpean más de lo que está dispuesto a admitir, porque una parte de él sabe que Henry tiene razón. Sabe que cada vez que se entrega a Michelle, se está alejando un poco más de sí mismo, permitiendo que su deseo eclipse cualquier instinto de supervivencia. Pero ¿cómo se aleja uno de aquello que lo consume por completo? Michelle sigue siendo un misterio, una figura en la penumbra que aparece cuando menos lo espera y desaparece cuando más lo necesita. Cada vez que lo mira, cada vez que su piel se encuentra con la suya, Frank siente que se está perdiendo en él, que su voluntad se debilita un poco más. Y Michelle lo sabe. Se lo ve en la manera en que lo observa, con esa mezcla de ternura y dominio, con esa certeza de que, sin importar lo que pase, Frank siempre volverá a él, y vuelve. Noche tras noche, el lago se convierte en su refugio, en su prisión. Las sombras se alargan, el agua se ondula bajo el peso de sus cuerpos, y la línea entre el placer y el peligro se vuelve cada vez más borrosa. Pero entonces ocurre algo que lo cambia todo. Me gustaría que te tomaras un momento para dejarme tu comentario sobre qué te está pareciendo esta historia. Sigamos. Una noche, después de que el sol se haya escondido y la oscuridad haya envuelto la orilla, Frank escucha un sonido ahogado en la distancia. Un chapoteo, seguido de un silencio espeso. Se congela en su lugar, su respiración atrapada en su garganta. Su instinto le grita que corra, que no mire, que se aleje, pero no puede. Con pasos lentos, casi involuntarios, se acerca al borde del agua. Y allí, entre la penumbra, ve a Michelle, de pie en la orilla, con el pecho desnudo iluminado por la luz de la luna, con el agua lamiendo sus tobillos como un susurro. Sus ojos se encuentran, y Frank siente un escalofrío recorrer su espalda. Porque en esa mirada hay algo que no había visto antes. Algo que le dice que ya no hay vuelta atrás. No tenías que ver eso, susurra Michelle,
dando un paso hacia él. El corazón de Frank late con fuerza. Su mente grita que huya, pero su cuerpo no responde. Está atrapado en esa mirada, en esa voz, en esa presencia que lo envuelve como un veneno dulce y letal. Michelle se acerca más, hasta que su aliento choca contra su piel. Lo toca con una suavidad que contradice el peso de la amenaza en el aire. Y Frank, a pesar de todo, cierra los ojos. Porque el amor es ciego, porque el deseo es una droga, porque Emma en el fondo siempre supo que este momento llegaría. Y entonces, en la calma de la noche, el lago guarda otro secreto más. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te ha gustado, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevos videos. Nos vemos en la próxima.